Hola a todos, bienvenidos a otra sesión de curso de procesamiento digital de imágenes. Después de haber visto algunos conceptos básicos, haber realizado una introducción a la programación orientada a objetos y habernos familiarizado con arreglos multidimensionales, ya estamos en condiciones de entrar un poco más en la parte práctica de esta materia. Nuestro objetivo es desarrollar herramientas de software para el procesamiento digital de imágenes, como ser filtros, histogramas, convoluciones, etc. El objetivo de esta sesión es crear un proyecto de formularios de Windows que nos permita cargar y guardar una imagen. Será la base para nuestro software de procesamiento digital. Aquí tenemos las instrucciones a seguir. En primer lugar, crear una nueva aplicación de Windows Form, agregar los controles necesarios, programar el código necesario en C# y finalmente testear la aplicación. Básicamente lo que queremos hacer es crear una aplicación que nos permita cargar una imagen, mostrar la imagen en el formulario y guardar la imagen después de hacer alguna modificación. Aquí tengo el Visual Studio abierto y voy a proceder a crear un nuevo proyecto de Windows Form. Para eso me dirijo al menú Archivo, la parte superior, y selecciono la opción Nuevo Proyecto. En el menú contextual tengo que tener el cuidado de escoger en la parte izquierda el lenguaje que voy a utilizar. En este caso, en este curso hemos estado utilizando Visual C#. En la parte central ya no voy a escoger una aplicación de consola, sino ahora voy a escoger una aplicación de Windows Form. Una aplicación de Windows Form se caracteriza porque incluye una variedad de controles que permiten interactuar al usuario con la aplicación, facilitándonos la tarea del desarrollo. Una vez seleccionada mi aplicación de Windows Form, me aseguro de colocar un nombre representativo a mi proyecto. En este caso lo voy a llamar procesamiento de imágenes. Y como siempre debo estar consciente de la dirección en disco donde estoy guardando mi proyecto. Una vez que he configurado esos tres pasos, el lenguaje de programación, Visual C#, el tipo de proyecto, aplicación de Windows Form, he colocado el nombre apropiado y la ruta, presiono aceptar. Como podemos ver, se ha creado el proyecto con un formulario en blanco. Un formulario es un contenedor de controles. A este formulario yo lo puedo redimensionar al tamaño que me convenga. Si nosotros seleccionamos un control, aparece unos puntos de anclaje alrededor. Fíjense, estos puntos de anclaje me permiten redimensionar el control. Y una vez que yo tengo seleccionado el control, si presiono la tecla F4, se abren las propiedades del control. Aquí yo puedo acceder a una variedad de propiedades, como ser el nombre del control, el color de fondo, el tipo de letra, la opacidad, el tamaño, etc. En este caso yo voy a definir el tamaño para este formulario de 640 por 480 píxeles. Entonces en la propiedad size, significa tamaño en inglés, coloco la medida que necesito en píxeles. Voy a colocar 640 por 480. Al presionar Enter, el formulario se ha redimensionado a la medida especificada. Mis objetivos son poder cargar una imagen y guardar una imagen. Entonces, eso lo voy a hacer a través de un menú de opciones en la parte superior del formulario. Entonces este formulario
puede contener diversos controles. Yo voy a agregar un menú en la parte superior. Para eso me voy a la pestaña cuadro de herramientas, donde tengo a mi disposición todos los controles que yo puedo utilizar. Yo puedo agregar botones, puedo agregar textbox, puedo agregar labels, etc. Esto lo vamos a ver con detalle más adelante. De momento lo que me interesa es colocar un menú en la parte superior, como este de acá arriba, pero con las opciones de mi propio proyecto. Aquí vemos que tenemos un archivo para una opción archivo, un menú archivo para abrir un proyecto, cerrarlo, etc. Yo quiero hacer algo similar que me permita abrir una imagen, guardar y salir. Entonces para eso vuelvo a mi cuadro de herramientas y voy a escribir el nombre de mi control. Mi control se llama menú strip. Un menú strip es simplemente un menús personalizados. Entonces yo agarro el control y simplemente presiono el mouse, el botón izquierdo del mouse, y lo arrastro a mi formulario. Como ven, se ha creado el menú en la parte superior y aquí es donde yo tengo que empezar a colocar los diversos botones para representar las opciones. En este caso voy a poner un botón que se llame archivo, que me va a permitir primeramente abrir una imagen. Una opción para abrir imagen, otra opción para guardar la imagen, y finalmente una opción salir, que me permita cerrar la aplicación. Ahí tengo mis tres opciones: abrir, guardar y salir. De momento solo necesito estas. Entonces presiono o hago clic fuera del control para que se cierre la edición del control. Necesito algunos componentes especiales. Para abrir algún tipo de archivo voy a necesitar conocer la ruta en disco donde se encuentra ese archivo, en nuestro caso donde se encuentra la imagen que voy a abrir. Para poder obtener esa ubicación, yo tengo a mi disposición un control especial que se llama Open File Dialog. Entonces en el cuadro de herramienta escribo el nombre del control, Open File Dialog, y ahí aparece el control que necesito. En este caso, este Open File Dialog no es un control propiamente dicho, sino es más bien un componente. Fíjense, si yo lo pincho y lo arrastro a mi formulario, no me ha presentado ninguna interfaz visual. Simplemente me muestra que está a mi disposición en el formulario, pero no me muestra una interfaz visual. Esa es la diferencia entre un control, como ser el menú, donde sí tengo una interfaz visual, y este control. Este control no tiene una interfaz, simplemente es una herramienta de apoyo para determinar la ruta del archivo que quiero abrir. Y una vez que lo abra, lo voy a mostrar en pantalla. Y luego de eso voy a tener que guardar ese archivo imagen también en una localización distinta. Save File Dialog es componente que me va a abrir la ventanita donde yo especifico la dirección donde voy a guardar mi archivo de imagen. Entonces también lo arrastro. Ya tengo mis dos componentes, uno para que me permita abrir un archivo, uno que me permita guardar un archivo, y el menú que me indica las opciones del usuario. Entonces ya tengo los componentes necesarios. Yo necesito que mi control Open File Dialog me abra solamente imágenes. Entonces selecciono mi control Open File Dialog y al presionar F4 voy a configurar sus propiedades. Presiono F4 y me voy a la sección propiedades, no eventos. Entonces yo voy a configurar en la propiedad filter que solo me permita seleccionar imágenes. Entonces en la propiedad filter voy a colocar que solo me permita seleccionar imágenes imágenes tipo PNG. Imágenes PNG
Este es el descriptor, este filtro es el descriptor. Entonces me va a decir solamente selecciona imágenes PNG y a continuación tengo que colocar el tipo de extensión, separándolo por una barra vertical. Entonces mi barra vertical está en el 1, en mi teclado está encima del 1 y lo selecciono con la letra Alt 1. Eso me dibuja una barra vertical. Hay que tener cuidado de no confundirla con el signo de admiración. El signo de admiración no es el que necesito. Yo necesito la barra vertical. Entonces, después de la barra vertical, que actúa como carácter separador, voy a colocar la extensión del archivo. Si estoy trabajando como imágenes PNG, mi extensión sería asterisco.png. Entonces, mi componente OpenFileDialog me va a abrir archivos tipo, me va a buscar tipo PNG. Si quiero adicionar más tipos de archivos, puedo hacerlo siempre separándolos con el separador de línea vertical. Entonces voy a configurar aquí que me permita abrir imágenes PNG y además imágenes JPG. Entonces PNG y JPG. Es mi descriptor y ahora voy a poner la extensión. La extensión, otra vez coloco el elemento separador y le indico la extensión va a ser asterisco.jpg. Entonces voy a poder abrir estos dos tipos de archivos. Después me voy al componente SciFileDialog, presiono F4 y en la opción de filtro qué archivos debe guardarse en qué formato. Entonces igual que la configuración anterior, le voy a colocar que solo permita guardar en formato de imágenes PNG. Coloco el elemento separador, la barra vertical, y le indico la extensión asterisco.png. Ok, entonces básicamente la idea es que cuando yo abra una imagen, la muestre en pantalla y cuando yo presione el botón guardar imagen, se guarde la imagen en formato PNG en la ruta que yo defina en mi componente SciFileDialog. Ahora lo que tengo que hacer es empezar a programar el código. Para programar el código yo puedo hacerlo en cualquier momento simplemente dándole doble clic al formulario o al control que quiero programar. En este caso voy a hacer un doble clic en mi formulario. He hecho un doble clic y automáticamente me lleva al archivo de código del formulario. Fíjense, aquí yo tengo el código que ha generado automáticamente el Visual Studio para facilitarme la tarea. Como vemos, este formulario es un objeto perteneciente a la clase Form1, la cual hereda de la clase Form. Entonces nosotros ya estamos familiarizados con programación orientada a objetos y este código no nos resulta demasiado extraño. Aquí tengo el nombre de mi clase, aquí tengo el constructor. Recordemos que el constructor es una función que tiene el mismo nombre de mi clase. En este caso mi clase se llama Form1, mi constructor también. El constructor no devuelve nada. ¿Y cuál es su tarea? Inicializar todas las variables, todos los atributos. En este caso está inicializando todos los componentes, controles, componentes, etc. Y a partir de acá comienzan las otras funciones. Tenemos las funciones que nosotros vamos a ir programando para desarrollar nuestra aplicación, tales como ser eventos, código específico, etc. Entonces voy a comenzar con la definición de algunas cuantas variables. En primer lugar voy a necesitar una variable que me guarde la imagen que voy a abrir. Si recordamos, una imagen no es más que, en programación, no es más que un mapa de bits. Un mapa de bits que es simplemente un área de píxeles. Entonces ahí tengo mi tipo bitmap. C# ya viene con las herramientas básicas para el manejo de imágenes. En este caso ya tengo la
clase bitmap dentro de la clase system.drawing. Entonces aquí tengo por defecto mi referencia a mi librería system.drawing y tengo acceso a mi clase bitmap que yo puedo utilizar en mis objetos de imagen. Entonces, una vez que he declarado ahí el tipo de objeto, le pongo un nombre. Como yo voy a trabajar con una imagen, le voy a colocar bitmap imagen original para hacer referencia a la imagen que voy a cargar. Esta imagen la voy a modificar y una vez que haga todas las modificaciones voy a tener otra imagen. Esa imagen la voy a llamar imagen resultante. Ahí tengo mis dos variables para manejar mis imágenes. Por otro lado voy a necesitar variables que me permitan mostrar el ancho y el alto de mi imagen para que yo pueda redimensionar el tamaño de mi formulario. Entonces voy a crearme aquí un par de variables para eso y voy a llamarlo por decir ancho ventana. Esta variable ancho ventana simplemente va a ser el tamaño del ancho de la ventana que debe tener el formulario cuando carguemos la imagen. Y lo mismo para el alto. Otra variable para manejar el alto de la ventana. Entonces, ¿qué es lo que he hecho en esta parte? Simplemente he declarado los atributos que voy a utilizar, las variables de mi clase. Un mapa de bits para mi imagen original, la que voy a cargar, un mapa de bits para mi imagen resultante y una variable para manejar el ancho y otra para el alto de la ventana de mi formulario. Después de haber declarado las variables, lo más recomendable es inicializarlas. A pesar de que todavía no tienen ningún valor, siempre es una buena práctica inicializar las variables en el constructor. Entonces me voy a la parte del constructor y voy a inicializar atributos, mis atributos propios. Entonces en este caso, después de que el constructor inicialice todos los componentes necesarios para sus controles, yo voy a proceder inicializando mis propias variables. Entonces voy a ponerle un tamaño por defecto, sobre todo a la imagen resultante. Puesto que la imagen original la voy a cargar del archivo, lo mejor es que a la imagen resultante la inicialice con algún valor. Entonces voy a colocar imagen resultante igual a new bitmap. Bitmap, la clase que voy a utilizar. Fíjense que mi clase bitmap tiene varios constructores para utilizar. Tiene 12 constructores para inicializar los objetos. En este caso yo voy a utilizar el constructor que solo requiere el ancho y el alto de la imagen. Ese es el constructor número 5, en el cual tengo que ingresar los valores para el ancho y otro para el alto. Entonces yo voy a colocar algunos valores más o menos coherentes, que sea 800 por 600. Y lo mismo para el ancho de la ventana. Ancho de la ventana igual a 800 y alto igual a 600. Ahí está. Entonces ya tengo mi constructor con los atributos inicializados. Hasta este momento no hace nada mi aplicación, simplemente está inicializando mis variables. Entonces yo en cualquier momento puedo hacer correr la aplicación yéndome al botón play y al botón iniciar. Entonces en este caso lo voy a presionar y lo único que va a hacer mostrarme el formulario y con mi menú, el menú que he puesto ahí arriba. Entonces en mi formulario 1 tiene las opciones abrir imagen, guardar y salir. De momento estos botones no hacen nada. ¿Por qué? Porque no he programado el evento de estos botones. Entonces lo que voy a proceder a hacer ahora, vuelvo a mi formulario y me voy a mi menú. En el menú hago clic sobre el botón abrir imagen. El botón de este menú
es un control que me permite interactuar a través de un evento. Si yo presiono el botón F4, voy a empezar a ver todas las propiedades de mi botón. Pero lo que me interesa mostrarles es esta opción. Ven este botón que tiene un pequeño rayo. Este rayo son los eventos del control. Los eventos se disparan cuando el usuario interactúa con el control de alguna forma. Por ejemplo, dándole clic a un botón, posicionando el cursor encima del control, haciendo clic izquierdo sobre el control. Y fíjense, tenemos varios eventos que podemos programar. En este caso nos interesa el evento más común para un botón, que es simplemente hacerle clic. Entonces, si yo presiono doble clic acá, voy a ir al código del evento. Pero también puedo hacerlo simplemente seleccionando el control, en este caso el botón, y dándole doble clic. Entonces le voy a dar doble clic al botón, abrir imagen. Ahí está. Tengo el código de mi evento, abrir imagen, que pertenece a mi menú Tool Strip. Y como sé que es un evento, porque acá me indica los parámetros que he recibido un objeto que me ha enviado ese evento, que lo denota con la letra E. Entonces acá yo voy a empezar a escribir el código que necesito. Yo presiono el botón abrir imagen. Aquí voy a empezar a colocar el código necesario. ¿Cuál es el código para abrir una imagen? El código es este. Aquí lo pueden ver. Simplemente lo que hace es primeramente preguntar si el Open File Dialog, el componente que yo he colocado en el formulario, ha sido abierto y se ha seleccionado correctamente un archivo para obtener su dirección. Entonces, lo que me dice con este primer if es simplemente preguntar si se ha abierto correctamente un archivo. Si se ha abierto correctamente un archivo de imagen, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cargar la imagen. ¿Cómo hago esto? Simplemente agarro el nombre del archivo, que lo tengo en mi variable Open File Dialog. En mi variable en mi componente, mejor dicho, Open File Dialog, yo he capturado adecuadamente un archivo. Entonces tengo el nombre de ese archivo. Capturo la dirección con el método FromFile. El método FromFile me devuelve la ruta del archivo que he capturado con el Open File Dialog. Y eso simplemente hago un parseo para convertirlo en bitmap. Estoy haciendo un parseo y estoy asegurando con cast. Entonces, del archivo que yo haya abierto, lo estoy convirtiendo a un archivo de imagen, un archivo bitmap. Entonces, esta primera línea de código lo único que hace es, en términos en lenguaje coloquial, cargar la imagen. Veamos esta segunda línea de código. ¿Qué es lo que está haciendo? Una vez que he obtenido este bitmap imagen original, estoy obteniendo con el método width el ancho en píxeles. Y con este otro método estoy obteniendo el alto en píxeles. Entonces estas dos líneas simplemente me devuelven el alto y el ancho de la imagen. Y eso lo guarda en mis variables. Entonces lo que hace de alguna manera es capturar el ancho y alto de la... ¿Para qué? Para tenerlas en nuestras variables. Entonces ya tengo en variables adecuadas el alto y ancho de esa imagen. Entonces esa imagen original básicamente no la voy a tocar, sino que voy a hacer una copia a mi imagen resultante. ¿Y dónde voy a hacer las modificaciones? En el bitmap imagen resultante, para asegurarme de no modificar por error la imagen original. Entonces simplemente estamos haciendo con esta línea, con esta penúltima línea, es hacer una copia de la imagen que acabamos de cargar. Entonces aquí voy a colocar, hacemos una copia de la imagen que acabamos de cargar. Ok, entonces esta última línea this.invalidate
Esta última línea tis.invalidate lo único que hace es terminar con el evento que ha sido llamado por el cuadro de diálogo. Pero en ningún momento hasta ahora estoy mostrando esa imagen en pantalla. Eso lo vamos a hacer a continuación en el evento que dibuja el formulario. Entonces, si yo vuelvo a mi formulario, presiono F4 y me fijo en los eventos, el formulario de mi formulario. Tengo que tener cuidado de seleccionar el formulario. Selecciono el formulario, presiono F4 y veo los eventos que tengo a mi disposición. Fíjense, también puedo aquí controlar el evento clic en el formulario. En este caso no me interesa controlar ese evento. Lo que me interesa es controlar el evento que dibuja el formulario. Y ese evento se llama Paint. Ese evento se llama Paint porque ese evento es el que me pinta los controles. Aquí lo tenemos. Este evento tiene lugar cuando hace falta volver a dibujar un control. Entonces, cuando yo cargue mi imagen, que lo estoy haciendo en el código del botón abrir, ¿qué hace? Carga toda la imagen y la guarda en mis controles. Posteriormente, lo que hacemos es utilizar esta línea de código tis.invalidate para que vuelva a dibujar el formulario. Y en ese momento se va a ejecutar el evento Paint. Entonces, en este evento Paint va a volver a dibujar todos los controles. Y durante este evento yo tengo que cargar la imagen que necesito. Entonces hago doble clic en el evento Paint de mi formulario, selecciono el formulario, presiono F4, me voy a la sección de eventos y en el evento Paint hago doble clic. Entonces aquí en el evento Paint tengo la posibilidad de adicionar mi propio código cuando se redibujen todos los controles del formulario. Yo voy a agregar el código para que se muestre la imagen que he cargado durante el evento del botón abrir imagen. El código necesario para hacer eso es este. Entonces aquí al final, cuando abro la imagen, al final del evento abrir imagen, yo estoy guardando todo en mis variables, ancho ventana, alto ventana y imagen resultante. Lo que hago acá es preguntar si la imagen resultante es distinto de nulo. Lo que voy a hacer es obtener un objeto gráfico. Entonces, si tengo una imagen resultante distinta de vacío, lo que hago es obtener un objeto gráfico. Este objeto gráfico es el que me permite adicionar la imagen al formulario. Entonces, con esta línea de código de acá, yo lo que hago es, a mi objeto gráfico del formulario, voy a dibujarle una imagen. ¿Qué imagen? La imagen resultante que yo he capturado en mi evento abrir archivo. Y a esa imagen resultante, yo la voy a guardar en un área rectangular. En un área rectangular delimitada por dos variables, mi ancho de la ventana y mi alto de la ventana. Entonces yo lo que hago es crear un área rectangular con el alto de la ventana y el ancho de la ventana para dibujar mi imagen en el formulario. En caso de que este ancho y alto sean demasiado grandes, va a haber un auto scroll de la posición para que yo no pierda la visibilidad de la imagen. El formulario me va a permitir hacer un scroll a la imagen tanto en el eje X como en el eje Y. Fíjense aquí que en el eje Y me está aumentando 30. Me está aumentando 30 píxeles. ¿Por qué aumenta 30 píxeles?
porque si yo me voy al formulario, tengan en cuenta que aquí tengo un menú. Entonces este menú tiene una dimensión de aproximadamente 30 píxeles en el eje Y. Entonces esos 30 que están aquí se refieren al menú, a las dimensiones del menú. Entonces una vez que asigno esa imagen al objeto gráfico y ajusto el scroll, lo que hago es liberar el objeto para que se dibuje en el formulario. Entonces con esta línea de acá simplemente asignamos la imagen al gráfico ajustando el scroll. Y finalmente lo único que hago con este g.dispose es liberar el objeto gráfico. Ya lo he mostrado, ya lo he asignado, ya lo he mostrado, ya lo he dibujado en el formulario y ya no lo necesito más, entonces simplemente libero el objeto gráfico. Ya tengo acá el código necesario para abrir la imagen. Haremos una prueba, lo voy a hacer correr. Aquí está el formulario. Voy a ir a abrir una imagen. Entonces ahí el botón abrir, ahora sí ya me interactúa con el control Open File Dialog. Entonces yo puedo ir a buscar una imagen en alguna ubicación. Pongamos esta de acá. Tengo que programar este botón, tal como he hecho con el botón abrir imagen, tengo que programar el botón guardar imagen. Entonces selecciono mi botón y le doy doble clic para entrar al código del evento. Ahí estoy. El código que necesito implementar para guardar la imagen es este de acá. Entonces, ¿qué hago con este if? Simplemente pregunto si se ha definido una ruta para guardar la imagen. Si se ha definido la ruta para guardar la imagen, voy a guardarla en la ruta con el nombre que especifique en mi control Save File Dialog. ¿En qué formato? En formato PNG. Entonces podemos comentar esto para que sea más claro. Básicamente este if me indica si el usuario dio clic al botón salvar. Si hubo un OK en el botón guardar, va a proceder a guardar la imagen en la ruta y formato específico. Guardamos la imagen en la ruta y formato específicos. Entonces veremos si funciona. Yo hago correr la aplicación. Voy a abrir el archivo. Voy a abrir una imagen. Entonces aquí yo voy a buscar imagen en formato JPG. En formato JPG voy a buscar este paseo de sombrillas, está en formato JPG. Entonces lo abro. Y ahora lo que voy a hacer es guardarlo. Me voy al botón archivo y me voy al botón guardar imagen. Entonces me dice dónde quieres guardarlo. Quiero guardarlo ahí mismo en el escritorio como resultado. Le voy a poner aquí el nombre resultado y solamente puedo guardar en formato PNG porque yo al filtro de mi componente configurado para que solamente lo guarde en este formato. Presiono guardar y voy a revisar si se ha guardado correctamente. Fíjense, aquí ha sido guardada la imagen, resultado en formato PNG. La imagen ha sido modificada por mi aplicación. De una imagen JPG hemos hecho una modificación, la hemos guardado en formato PNG y mi aplicación ha hecho la tarea que debía hacer. Simplemente abrir la imagen, modificarla a un formato PNG y guardarla. Algo rápido y sencillo para empezar. Simplemente abrir y guardar. Entonces ya tengo ahí configurados
varias cosas. Doy a detener la ejecución, vuelvo al formulario, ya he programado mi archivo abrir imagen, mi botón abrir imagen, mi botón guardar imagen, y ahora voy a programar el botón salir. El botón salir de mi menú Toolstrip, ¿qué es lo que debe hacer? Simplemente debe cerrar el formulario. Entonces esto lo hago simplemente con la opción TIS, que es un apuntador. ¿A qué cosa? Este TIS está apuntando a mi clase. ¿Cuál es mi clase? El formulario 1. Entonces esta clase yo quiero cerrarla. Eso lo hago con el método close. Sí, con el método close. Y esta pequeña línea lo único que hace es cerrar formulario. Cerramos el formulario. Entonces ahora sí ya tenemos la aplicación básica terminada. Aquí tengo el formulario. Lo único que hago es abrir la imagen en formato JPG o PNG. Entonces voy a abrir aquí una JPG. Aquí tengo una en formato JPG. Entonces la abro y la muestro en el formulario y luego la voy a guardar esta imagen. La voy a guardar como resultado 2. Resultado 2. Y solamente puedo guardarla en formato PNG. Entonces al guardarla en otro formato ya la estoy modificando la imagen. La guardo y ahora cierro mi formulario. Me voy al botón salir. Entonces eso ha cerrado el formulario, he tenido la ejecución y generado mi imagen satisfactoriamente. Ok, entonces recapitulando, ¿qué es lo que hemos hecho? Simplemente hemos creado un nuevo proyecto de Windows Form. Hemos agregado un menú en la parte superior. Hemos agregado un Open File Dialog, un componente que nos permite abrir archivos. Un componente Save File Dialog, un componente que nos permite guardar archivos en una ubicación específica. Hemos tenido el cuidado de configurar estos componentes con la propiedad filter para que solo me permita abrir imágenes archivos tipo PNG o JPG con esa extensión. Y el Save File Dialog lo hemos configurado para que la propiedad filter solo me guarde en formato PNG. Una vez que hemos configurado esos controles, hemos ido a realizar el código apropiado. Código para cada evento, para el botón abrir, para el botón guardar y para el botón salir. Entonces ese código lo tenemos en la sección de código de nuestro formulario y hemos analizado cada línea en detalle. Entonces yo les voy a compartir este archivo de código para que ustedes lo tengan a su disposición. Les aconsejo que intenten hacerlo primero por su cuenta y en algún momento cuando necesiten consultar el código lo hagan. Entonces este archivo código form1.cs es el archivo de código de mi formulario. Cuando ustedes abran su formulario y esté en blanco, este código va a estar casi vacío. Entonces pueden hacer una comparación con el código que les voy a adjuntar en la plataforma. Bien, en conclusión, ¿qué hicimos en esta sesión? Se construyó la aplicación que será la base para nuestro software de procesamiento digital de imágenes. Entonces ya tenemos la primera base, que es simplemente abrir una imagen, mostrarla y guardarla. Con esa base vamos a seguir desarrollando más herramientas más adelante en las siguientes sesiones. Por favor consulten el código que les voy a compartir y si hay alguna pregunta o algún comentario, háganlo a través de la plataforma. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.